Entonces, empecemos por el m, lo voy a copiar. Es 1 más i sobre 1 menos i. Y acá ya, en vez de cerrar el paréntesis y ponerlo al cubo, como tengo una división de complejos, o sea, ¿cómo me doy cuenta si hay una división de complejos? Bueno, si en la parte de abajo hay una parte imaginaria, si queda algún resto de i, bueno, entonces es una división de complejos y lo tengo que plantear como una división de complejos. Entonces voy a multiplicar y dividir por el conjugado, ¿no? Por el conjugado de lo que está ahí abajito. Entonces voy a tener 1 más i, 1 más i. Y ahora sí, todo esto al cubo. Bueno, entonces ahora que ya lo planteo así, hago todas las distributivas. 1 por 1, 1 por i por 1, i por i. ¿Sí? Entonces arriba me quedaría 1, después me quedaría más i, después me quedaría otra vez más i, y después por último me quedaría más i cuadrado. Pero i cuadrado era menos 1, así que acá queda menos 1. Yo acá hice distributiva, pero en realidad, si se fijaban, era 1 más i al cuadrado. O sea, el primero al cuadrado más el doble producto de primero por el segundo más el último al cuadrado. Es lo mismo que hacer la distributiva, da exactamente lo mismo. Bueno, y abajo es un complejo por su conjugado. Entonces recuerden siempre que un complejo por su conjugado era la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que en este caso también es 1. ¿Sí? Y recuerden que no interesan los signos, ¿sí? Sino como decir el módulo. Bueno, y todo esto estaba al cubo. Entonces, ¿qué me queda? Arriba tengo un 1 y tengo al final un menos 1, así que eso se desaparece. Y lo único que me va a sobrevivir ahí arriba son 2i. ¿Sí? 2i. Acá es elevado al cubo. Yo puse al cubo. Ahí está. Anoté al cuadrado. Bueno, 2i me quedó abajo y abajo me quedó 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea 2. O sea que todo esto me queda i al cubo, ¿no? Porque ese 2 se me va con el otro 2 que está ahí abajo. Entonces esto me queda i al cubo. Pero i al cubo, ¿quién es i al cubo? I cuadrado por i. Exactamente, i cuadrado por i. Y i cuadrado era menos 1, así que todo esto es menos i. Muy bien. Bueno, ese entonces es el n. Hagamos el n ahora. Y acá yo tengo exactamente lo mismo, o sea, la complejidad es lo mismo. Ahora, fíjense una cosita. Yo acá tengo 1 menos i de denominador. Y en el otro tengo 1 más i también de denominador. Y abajo de la i puedo suponer un 1, ¿no? Entonces, a mí me gustaría capaz hacer un común denominador de alguna manera, ¿no? Pero, y cuando yo no sé qué común denominador poner, en general pongo el producto de los números que están abajo, ¿no? Porque yo sé que si multiplico todos los números que están abajo, eso va a ser un denominador común. Y ahí digo, pero eso se parece como a una diferencia de cuadrado, ¿no? Pareciera como una especie de diferencia de cuadrado. Entonces, sería como decir 1 al cuadrado menos i al cuadrado, ¿no? O sea, lo voy a escribir nomás acá, y esto sería como 1 al cuadrado menos i al cuadrado. O sea, la diferencia de cuadrado. Pero ¿qué pasa? 1 al cuadrado es 1. Menos i al cuadrado es como menos 1. Entonces todo esto vendría siendo como 2. O sea, que es el producto de un complejo por su conjugado. Y un complejo por su conjugado, perdón, es lo mismo, lo tenía acá. Un complejo por su conjugado, ya habíamos visto que me quedaba a al cuadrado más b al cuadrado, o sea, me queda 2. O sea, es correcto que quede 2. Pero ¿qué pasa? Si yo pusiera acá 2, después yo tendría que hacer 2 dividido 1 menos i por el de arriba.
pero yo qué sé cuánto es 2 dividido 1 menos i, porque es una división de complejos. ¿Sí? Entonces, eso de andar buscando común denominador en complejos, como que no nos ayuda. Entonces, lo que hay que hacer es plantearlo como divisiones separaditas. ¿Sí? O sea, la regla que siempre usamos funciona, ¿no? Pero trae más complicaciones que otra cosa. Entonces, lo que se hace, en vez de buscar común denominador, es hacer todas las divisiones una por una. Entonces acá tengo 1 menos i, y voy a multiplicar por 1 más i. 1 más i. Perfecto. Ahora, sigo sumando. ¿También puedo asociar porque me conviene los dos primeros? Asociar los dos primeros. Sí, pero ¿qué común denominador usás? Ahí usarías el 2 de común denominador, pero después tendrías que hacer 2 dividido el que está abajo, y ahí tenés una división de complejo, y vas a tener que Ah, multiplicar y dividir por su conjugado sí o sí, porque la división en complejos está planteada como un producto. Entonces, no vas a zafar nunca de multiplicar y dividir por el conjugado. Entonces, hagámoslo de entrada y es más fácil, digamos. Bueno, entonces, sigo, la primera división ya la planteé, ahora planteo la del segundo término, que es 2 menos i sobre 1 más i. Entonces acá voy a multiplicar y dividir por 1 menos i sobre 1 menos i. Y todo esto más i, que era el último término, y todo esto al cuadrado. Bueno, bárbaro. Entonces, empiezo a hacer las distributivas. Cuando empiezo a hacer las distributivas, me va quedando 2 más 2i más i, y después me queda más i cuadrado. I cuadrado representa al menos 1. Bueno, todo esto sobre, y acá tengo 1 menos i más 1 más i. Bueno, eso es un complejo por su conjugado, es a cuadrado más b cuadrado. A y b son 1, así que me va a quedar 2 como total, digamos. Bueno, más. Abajo, ¿qué tengo? Tengo lo mismo. 1 más i por 1 menos i también me vuelve a dar lo mismo, 2. Y arriba hago la distributiva, ¿no? Y me va a quedar 2, después me va a quedar menos 2i, después me va a quedar menos i, y por último me va a quedar menos por menos sería más, o sea que me quedaría más i cuadrada, pero esa más i cuadrada la voy a poner como un menos 1. ¿Sí? Y después por último la i que tenía sueltita, que estaba ahí afuera. Bueno, y mantengo los paréntesis para elevar al cuadrado. Bueno, y a partir de acá empiezo a simplificar un poquitito. Y digo, como parte real arriba tengo 2 menos 1. ¿Sí? Tengo 2 menos 1. Así que tengo 1. Y ya directamente le puedo poner el 2 que está ahí abajo, ¿no? Y después tengo 2i más 1i. O sea que tengo 3i en total. Entonces pongo más 3 por i, pero todo sobre 2, porque el común denominador era 2. Entonces me quedo 1 medio más 3i. Después, por otro lado, ¿qué me queda? Bueno, me queda más. ¿Qué números reales tengo? Tengo el 2 y el menos 1. Así que voy a tener también un 1 positivo. Y también un medio, porque es 1, abajo tenía el 2. Entonces me quedó un medio. Y acá sí hay una diferencia, porque yo tengo menos 2i, menos i. Así que tengo menos 3 de i. Y sigo escribiendo el 2 abajo, porque era denominador de todos. Y después, por último, más i. Y todo elevado al cuadrado. Bueno, entonces ahí me quedó un 3 medios de i y un menos 3 medios de i. Así que eso se desaparece. Y me queda un medio más un medio. Y un medio más un medio es 1, ¿no? Así que me queda 1 más i, todo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces ahí lo planteo como, o bien como un producto, o bien como en la potencia, ¿no? Digo el primero al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado,
más el doble producto del primero, que es 1, por el segundo, que es i, más el último al cuadrado, o sea, i al cuadrado. O sea que ese i al cuadrado, que va a estar sumando, me va a quedar más menos 1, digamos. Entonces me queda un menos 1. Bueno, y finalmente, como tengo 1 y tengo menos 1, se me van, y simplemente me quedó un imaginario puro, ¿sí? O sea que no tiene parte real. Me queda 2i. ¿Sí? Entonces el resultado de este es 2 por i. El 3 dice, sea z un número complejo cualquiera. Entonces cuando habla de cualquiera, ahí lo que se refiere es que está hablando de uno genérico que vale para todos. Entonces cuando lo queremos así, le ponemos a más bi, ¿sí? O las letras que ustedes quieran. En los siguientes ejercicios muestre que esto es igual a esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, voy a hacer el D, el último. Voy a hacer el D. Y acá me dice, la parte imaginaria de un z al cuadrado tiene que ser igual a 2 veces la parte real de z por la parte imaginaria de z. ¿Sí? Bueno, entonces veamos si eso es cierto o no. Entonces, lo único que hago es plantearlo y escribirlo de forma genérica. Entonces voy a tener a más bi todo al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto parte imaginaria. ¿No? O sea, hice lo que me decían ahí. Y esto debería ser igual a 2 veces la parte real de a más bi por la parte imaginaria del mismo complejo genérico, A más BI. Y entonces esto, lo único que hay que hacer es esto, ¿sí? Es sencillito, digamos. Hay que, a donde diga Z, ponemos A más BI. Y después hacemos las cuentitas que haya que hacer. Entonces acá me va a quedar A cuadrado más 2 por A por B por I. Y después me va a quedar menos B cuadrado. ¿Sí? Porque la i cuadrada que me queda lo represento con esa resta. Y de este lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 veces, ¿qué cosa? La parte real de a más bi. Bueno, la parte real de a más bi es a, simplemente a. Y la parte imaginaria de a más bi, y bueno, simplemente b. Bueno, entonces de un lado me quedó 2ab. Y de esta parte, ¿cuál es la parte imaginaria? Bueno, a cuadrado es parte real, menos b cuadrado también es parte real. La única parte imaginaria que hay es 2 por a por bi. Así que mi parte imaginaria siempre es sin la i. O sea que acá me va a quedar 2 por a por b. Y efectivamente es igual a 2 por a por b. ¿Sí? Y ahí ya queda demostrado. ¿Sí? Es simplemente hacer eso con todos los ejercicios del punto 3, ¿sí? O sea, cuando se quiera demostrar alguna propiedad o pide que se muestre algo, simplemente al z lo planteo como general y respeto el igual, nunca me paso de un lado al otro, voy trabajando hasta que en algún momento se hacen iguales. Bueno, acá dice, ¿cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos para dos números complejos cualesquiera, z1 y z2? O sea que al Z1 lo puedo llamar A más BI y al Z2 C más DI o las letras que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para ver si son verdaderos o no lo son? Exactamente lo mismo que estábamos haciendo. ¿Sí? Reemplazar a Z1 por A más BI y a Z2 por C más DI y fijarnos si es igual o no es igual. Voy a hacer el B. ¿Sí? Hago uno
Listo. Entonces, volviste, Silvia. Me fue, no sé qué toqué. No pasa nada. Bueno, hago el B del 4 entonces. Voy a hacer el B del Sí. 4 simplemente como para mostrarlo. Lo que decía Desde el del 4, sí. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? O sea, tengo que definir si es verdad o no es verdad las cosas que me dicen acá. Para dos números complejos cualesquiera. Entonces, lo único que tengo que hacer es fijarme. Si da igual, es verdadero, y si da distinto, es que no es verdadero. ¿Sí? Entonces, agarré, por ejemplo, el B que tiene un producto. Entonces voy a tener A más BI, que va a representar a mi Z1, por C más DI, que va a representar a mi Z2. Bueno, y me dicen que esto debería ser igual a la parte real de mi Z1. Y Z1 dijimos que era A más BI por la parte real de Z2, que dijimos que era C más DI. Bueno, entonces acá tengo que hacer el producto, o sea que tengo que hacer todas esas distributivas y me va a quedar A por C más A por DI más B por CI menos B por D, ¿sí? Porque ahí tengo enchufado lo que es el I cuadrado, ¿sí? Entonces, si de este lado la parte real de este complejo Z1 va a ser simplemente A, que va a multiplicar a la parte real de C más DI. Y bueno, la parte real es simplemente C. Bueno, bárbaro. Entonces digo, ahora, tengo la parte real de este complejo grande. Y digo, ¿esto es parte real? Sí, es parte real. Bueno, entonces como es parte real, va a quedar A por C. Esto es parte compleja, así que se me va. Esto es parte compleja, se me va. Esto es parte real, así que me queda menos B por D. Y esto debería ser igual a A por C, pero ¿qué pasa? No es igual. Bueno, entonces como no es igual, significa que esto de acá era falso, ¿sí? El B no es verdadero, ¿sí? A mí me preguntan, ¿cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos para dos complejos cualesquiera? Bueno, el B no es verdadero, ¿sí? Para todos los complejos no lo es. Ahora, cuando A por C menos B por D sea igual a A por C, ahí sí va a valer, pero solamente en ese caso. Bueno, el resto lo tienen que hacer igualitos. Ahí en el C metí como un lambda, ¿sí? Eh, una maldad. pero por molestar nomás, o sea, tómenlo Es- como un número real, tómenlo como un A más, tómenlo como, no sé, A, B y pónganle J. No estamos en Grecia, estamos acá. Claro. Sí, sí, no. Es simplemente para que se acostumbren de que son números reales. O sea, le puse el lambda, hubiera podido poner con T, pertenecía, o cualquier letra, ¿sí? No, pero es igual. Fíjense, bueno, lo voy a hacer porque o lo hacen ustedes, es muy sencillito. Pero muchas veces se piensan como que va a ser mucho más complejo porque tiene algo ahí. Yo ¿En tengo qué punto acá se lee? Se lee de 4E, claro. el Va, 4E. No, no es la. Bueno, sí, hay una restita nomás. bueno, yo tengo como, qué sé yo, 7.000 millones de letras aquí. Sí, ahí, bueno, hay un poquito más ahí. Pero a ver, quiero hacer este. Ya me embalé con este. La parte real de eso y después es lo mismo que lambda por la parte real de Z1, que es A más B por I. Hola Pablo, ahí se conectó Pablo. Hola, ¿Todo Pablo. bien? Bueno. Pablo es el que no tiene micrófono, ¿no? Me parece que sí. Ahí en el chat ya, buenas noches, ahí saludos, sí. Bueno, estamos con la guía de complejos, ¿sí? Estamos haciendo el 4.
algunos del 4, ¿sí? Algunos nomás. Bueno, entonces, sigamos. Acá lo que tengo que hacer es este lambda, simplemente hacer la multiplicación, ¿sí? Entonces, me va a quedar la parte real de ¿quién? Bueno, de lambda por A más lambda por BI. Mm, Y de este lado la me va a real. quedar lambda por la parte real de A más BI. Bueno, pero es simplemente A. Y Mm, acá mi parte real, lambda era un real, por otro real es un nuevo real, y la parte imaginaria es lambda por B, así que acá efectivamente me queda lambda por A es igual a lambda por A. Entonces ya está, este sí es verdadero, ¿sí? Porque acá no era demostrar, sino fijarse cuáles de los enunciados eran verdaderos o eran falsos. Bueno, entonces el C era verdadero. Eh, bueno, el resto es simplemente, nada, un poquito más de cuenta, un poquito menos, pero es básicamente hacer lo mismo. Bueno, a ver, miremos. El 5 no, porque el 5 quiero dar a un poco de teoría más, que no expliqué, pero bueno, es muy sencillito, pero falta un poquito más de teoría. El 6 es como el 2. El 6 es como el 2. Fíjense, dice, siendo Z1 igual a 1 más 2i, o sea que Z1 es 1 más 2i, o sea, se lo dan. Z2 también se los dan, Z3 también y Z4 también. Y después le piden operaciones con esos Z. O sea que simplemente en el primero, por ejemplo, hay que hacer una resta del Z1 y del Z3, que lo tienen ahí escrito arriba, y multiplicar por Z4 conjugado. Bueno, Z4, ¿quién era? 5 menos I. Bueno, el conjugado va a ser 5 más I. Entonces tienen que reemplazar y ponerse a hacer todas las distributivas y siempre acordarse que una unidad imaginaria por otra unidad imaginaria tenemos ahí un i al cuadrado que representa el menos 1. Entonces, ahí cuidado con los signos nomás. En el B lo mismo, en el B fíjense que tengo Z4, bueno, lo tienen ahí anotado. Primero le hacen el conjugado, después lo elevan al cuadrado y después le restan a la multiplicación esa que está ahí. No debería traer mayores dificultades hacerlo. Con las clases anteriores, medianamente, digamos, se puede ir haciendo. El 7. El 7 dice, sea Z1 igual a X1 más Y1 por Y. Eso es simplemente para jorobar. Yo hubiera podido poner A más BI, pero puse X1 y Y1, ¿sí? Porque representan puntos en el plano, pero ustedes pueden poner las letras que quieran. Comprobar que, bueno, lo que está pidiendo ahí es simplemente verificar si esto, si se cumple o no se cumple. Acá estoy viendo que hay un error en el Word que hice, que el conjugado se me estiró por completo y se me cruza del otro lado del igual. Entonces, eso evidentemente está mal. Después voy a revisar el Word que tengo, que en alguna parte lo debo tener bien, para chequear a ver cómo es. Así que bueno, el 7A después se los paso bien a ver cómo era. Supongo que frenaba en el igual, nada más. Supongo que quería frenar en el igual. Pero bueno, el 7 es básicamente lo mismo que demostrar una propiedad. Al Z1 y al Z2 lo llaman X1 más Y1 por Y. O sea, sería como el A más BI. Lo único que hay que hacer es reemplazarlo y Operar. calcularlo de forma general, digamos. ¿Sí? Después, si no, igualmente hago uno y vamos chequeando. Pero el 7 digamos que también lo podrían hacer. El 8, por ejemplo, dice Z1, Z2 y Z3, tres números complejos cualesquiera, cuáles de los siguientes enunciados son en general verdaderos. Exactamente lo mismo. Van a tener que llamar a Z1, Z2 y Z3 como generales. Bueno, entonces le pongo A más BI, al otro le pongo C más DI, al otro le pongo, qué sé yo, R más S por I. O las letras que ustedes quieran. Reemplazan todo
y se fijan a ver si es igual o no es igual. En este caso que me dice cuáles de los siguientes son verdaderos, evidentemente seguramente uno falso haya por ahí. Y nada más, porque después el punto 9 ya hay que representar números complejos en el plano y ya ahí después me meto más con la parte geométrica, con la forma trigonométrica del complejo que todavía no vimos. Entonces, digamos que hasta el 8, salvo el 5, podrían ir haciendo. ¿Cuál es la idea? Es que ustedes, en función a lo que ya saben, hagan un intento ustedes y traten de hacerlos. Y cuando les surjan la dificultad, aprovechar las clases para resolver ese tipo de dificultades. No es una tarea esto, no es que para la clase que viene tienen que hacer todos hasta el 8 menos el 5, sino que es vayan adelantando, vayan haciendo. Yo ya tengo varios resultados, por lo menos hasta el 2 ya los tengo todos, y vayamos aprovechando las clases para consultar, chequear los resultados y en el que no haya salido, lo revisamos, ¿sí? Y lo revisamos entre todos. Y bueno, si la semana que viene ya vamos revisando y más o menos completamos entre el lunes y el martes hasta el 8 y ya más o menos lo tenemos todo cocinadito, la próxima semana seguimos dando un poquito más de teoría como para poder hacer el punto 5 y para continuar con el resto de lo que estábamos haciendo, ¿sí?